Muy buenos días. La temática a tratar en el día de hoy corresponde a aneurismas cerebrales a cargo de mi persona, Betty Palacio, médico residente de tercer año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. Para empezar, pues el temario que vamos a abordar consta de la etiopatogenia, fisiopatología, clasificación, cuadro clínico, los métodos diagnósticos de imagen que se utilizan en el diagnóstico y también para el abordaje terapéutico, así como el tratamiento. Para empezar, es importante que tengamos en cuenta eh, el origen de la palabra latina aneurisma, que viene del griego, conformado por ana, que significa con intensidad o del todo, y euri, que significa ancho. Es decir, una dilatación significa una dilatación intensa y anormal de un sector del sistema vascular que va a ocasionar una pérdida del paralelismo de un vaso secundario al defecto mural de las tres capas que componen a estos vasos, ya sea por debilidad o por adelgazamiento. Con respecto a su etiopatogenia, van a obedecer principalmente a la presencia de ateroesclerosis. Sin embargo, se pueden presentar también en vasculopatías no ateroescleróticas. Quiero que tengamos en cuenta ciertos términos para diferenciar el aneurisma. Estos son la ectasia, que se va a referir básicamente a un aumento generalizado del diámetro de la arteria sin una dilatación focal, es decir, no van a presentar una dilatación aneurismática. Y aunque estas ectasias pueden afectar a cualquier vaso intracraneal, la localización más común va a ser en la circulación posterior. Otro término que también voy a hablarles posteriormente van a ser los pseudoaneurismas, que van a ser dilataciones arteriales focales y que no están contenidos por ninguna de las capas de la pared arterial normal. Estos suelen tener una morfología irregular y consisten básicamente en un coágulo, como lo podemos observar en este gráfico, un coágulo que está paravascular, que no está contenido. Este coágulo se va a cavitar y se comunica con la luz de origen. Estos pseudoaneurismas se pueden presentar de las arterias distales de tamaño medio del polígono de Willis y pueden ser secundarios a traumatismos, consumo de drogas, infecciones, tumores como causas más frecuentes. Con respecto bien a la etiopatogenia, realmente no hay o sea, se desconoce la causa exacta de los aneurismas intracraneales. Sin embargo, existen muchos factores de riesgos que se asocian a la aparición y al crecimiento, así como la ruptura de los aneurismas cerebrales, dentro de los cuales encontramos la edad, el sexo, factores genéticos y la etnia. Con respecto a la edad, la frecuencia en el desarrollo de los aneurismas va a incrementar a medida que incrementa también la edad y va a presentarse un pico entre la quinta y la sexta década de la vida. Asimismo, la tasa de crecimiento de un aneurisma intracraneal va a ser más rápido entre más jóvenes sea la persona en la cual se presenten. En cuanto al sexo, va a tener una mayor incidencia en mujeres que en hombres con una relación 3:1. Y el riesgo relativo para su crecimiento también va a ser mucho mayor en pacientes femeninos. En cuanto a los factores genéticos, ha visto una incidencia aproximada entre un 7 a un 20% en aquellos pacientes que tienen familiares que han presentado un aneurisma y se ha visto un patrón de herencia autosómica dominante en algunos pacientes. Y con respecto a la etnia, donde se ha estudiado, ha sido más que todo en Estados Unidos y por tanto en las poblaciones de indios americanos, los nativos de Alaska, los asiáticos de las islas del Pacífico y raza negra estadounidenses van a tener una
tasa de mortalidad más alta por aneurismas rotos en comparación a las poblaciones blancas. También hay una asociación como factor de riesgo bastante importante, el uso del cigarrillo, ya que entre un 36 a un 61% de los aneurismas se van a presentar en pacientes fumadores y entre un 19 a un 33% en aquellos pacientes exfumadores. La hipertensión también se considera un factor de riesgo, tiene una relación también con la presencia de aneurismas. Sin embargo, no se ha logrado detectar como una gran evidencia que el control de la presión arterial reduzca el riesgo de desarrollar aneurismas. El uso de alcohol por mayor a 150 gramos por semana, como su consumo va a aumentar el riesgo de aneurismas independientemente de otros factores. Es decir, solo el uso del alcohol mayor a 150 gramos a la semana va a aumentar el riesgo, va a ser un factor de riesgo para presentar aneurismas, independientemente si tiene una edad menor a la presentación común, independientemente del sexo, del cigarrillo y de la presencia o no de hipertensión arterial. Con respecto a ciertos trastornos que también se asocian con un riesgo de desarrollar aneurismas, encontramos los siguientes: aquellos trastornos del tejido conectivo y de la piel, como lo son el síndrome de Marfan, el pseudosantoma elástico, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4 y la displasia fibromuscular. Las anomalías vasculares que se relacionan a la presencia de aneurismas, encontramos la coartación aórtica, la válvula aorta bicúspide, las malformaciones arteriovenosas intracraneales. En cuanto a las deficiencias enzimáticas, encontramos la deficiencia de alfa-1 antitripsina y la deficiencia de alfa-glucosidasa. Los trastornos neurocutáneos que se relacionan, encontramos la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa y feocromocitoma. Con respecto a los trastornos dismórficos, vamos a encontrar principalmente el síndrome de Noonan y el enanismo primordial osteodisplásico microcefálico. Hay otros también asociaciones como lo son la telangiectasia hemorrágica hereditaria y el síndrome de Klinefelter. Sin embargo, todos estos trastornos que les comenté van a representar menos del 10% de los pacientes con aneurismas no rotos. Con respecto al crecimiento de los aneurismas intracraneales ya existentes, también hay ciertos factores de riesgo, dentro de los cuales encontramos principalmente, nuevamente, el cigarrillo, la hipertensión, el alcohol y la historia de stroke o un ataque isquémico transitorio. Hay ciertas características que son típicas del aneurisma, que también se van a relacionar con un mayor crecimiento de estos, dentro de los cuales encontramos la localización, ya que los aneurismas de la circulación posterior van a tender a crecer mayormente. En cuanto a la morfología, los aneurismas con lobulaciones, que sean los con lobulaciones saculares, por ejemplo, van a tender más a crecer. En cuanto al tamaño, pues aquellos que se encuentren de mayor tamaño al momento de diagnóstico también pues van a tener mayores probabilidades de su crecimiento. Y con respecto al número, cuando son múltiples aneurismas también se relacionan con mayor probabilidad de crecimiento. Con respecto a los factores de riesgo para la ruptura del aneurisma intracraneal y por ende la presencia de hemorragia subaracnoidea, vamos a encontrar repetidamente el hecho de fumar cigarrillo tiene un riesgo relativo de 2.2 a 3.1 para los fumadores versus no fumadores, es decir, se va a presentar entre 2 a 3 veces más en pacientes fumadores que en aquellos que no fuman. Y un 40% de los aneurismas con hemorragia subaracnoidea se pueden atribuir al tabaquismo.
La hipertensión pues también es un factor de riesgo obviamente para la ruptura de los aneurismas y la ingesta de alcohol también mayor a 150 gramos por semana es un factor de riesgo para su ruptura, así como el uso de drogas ilícitas, principalmente el uso de cocaína se va a asociar a hemorragia de aneurismas intracraneales a una edad más joven, aunque presenten aneurismas más pequeños y la edad aproximada de ruptura va a ser a los 31 años. Ahora, con respecto a su fisiopatología, eh, se ha visto bastante relacionada o tiene un papel fundamental la modulación fenotípica de las células musculares lisas vasculares en cuanto a la formación y ruptura de los aneurismas cerebrales. Si bien observamos en un vaso sanguíneo cerebral normal, van a haber un aumento de las células musculares lisas y un aumento de los marcadores genéticos. Cuando se ve afectada o existe la presencia de factores genéticos, estimuladores ambientales, influencias hemodinámicas, toda la cascada inflamatoria generada por los factores de riesgo que ya les comenté, van a hacer que en estas células musculares lisas vasculares ocurra una modulación fenotípica. Por ende, va a aumentar la cascada inflamatoria, va a haber remodelamiento de esos genes, va a disminuir las células musculares lisas, asimismo los marcadores genéticos, generando o contribuyendo a la formación de los aneurismas. Todos estos factores genéticos, ambientales, hemodinámicos que ya les he comentado van a seguir produciendo efectos sobre estas células musculares lisas, generando una pérdida de las mismas, pérdida de los marcadores genéticos, ocasionando apoptosis y por ende la ruptura. En este otro gráfico podemos observar también de una manera un poco más detallada con cada una de los factores de riesgo que ya les comenté asociados al estrés hemodinámico. Van a hacer que una célula endotelial normal se convierta sí, presente cambios inflamatorios, también que haya la modulación fenotípica, que sí, va a haber una modulación fenotípica y toda esta cascada inflamatoria, todas estas citoquinas y esta interacción, pues todos estos factores van a ocasionar que haya un remodelamiento disfuncional, disrupción de la lámina interna, ocasionando la formación de aneurismas y por ende la degradación, el desbalance entre los macrófagos, el incremento del estrés hemodinámico, entre otros, que conlleven a la apoptosis y a la ruptura del mismo. Ahora, hablando de la clasificación, los aneurismas se han clasificado en relación a muchas características, dentro de las cuales y las más principales vamos a encontrar de acuerdo a su etiología, si son congénitos, adquiridos, disecantes, infecciosos, tumorales, traumáticos. De acuerdo al tamaño, que pueden ser pequeños, medianos, grandes, gigantes. De acuerdo a la forma, como fusiforme o sacular, y de acuerdo al estatus, se pueden categorizar como rotos versus no rotos. Vamos a empezar con la clasificación de acuerdo al estatus de los mismos. Aquellos no rotos
Se van a descubrir generalmente cuando haya una evaluación por otras afecciones, es decir, el estudio de una cefalea, cuando ha habido un accidente cerebrovascular, un ataque isquémico transitorio, presencia de convulsiones, van a generar pues que dentro del estudio de estudios de imágenes se descubran ciertos aneurismas porque normalmente no van a ser sintomáticos. Mientras que los aneurismas rotos se van a presentar pues con mayor frecuencia como una hemorragia subaracnoidea franca con su típico dolor de cabeza intensa. Si estos aneurismas rotos cuando presentan inicialmente fugas pueden presentar signos y síntomas menos graves. Y en general, si no se tratan, pues pueden poner en peligro la vida. Estos aneurismas rotos van a ser la causa entre un 80 a un 90% de hemorragia subaracnoidea no traumática. Entonces debemos tenerla muy en cuenta. Así como lo observamos en esta imagen de tomografía, en el cual observamos la presencia pues, de hemorragia subaracnoidea en las cisternas de la base y las perimesencefálicas y se corrobora como causa de este sangrado subaracnoideo la presencia de un aneurisma en una angiografía por sustracción digital. Ahora, de acuerdo a la morfología de los aneurismas, los podemos clasificar como fusiformes, aquellos que presentan un ensanchamiento en forma de huso en la pared del vaso y no van a presentar un cuello, pues porque va a estar ensanchado de lado y lado. Estos van a representar alrededor de un 5% de los aneurismas no rotos. Y podemos observar en estas imágenes de angiotomografía en transaxiales en el cual se observan como dato positivo la presencia de un aneurisma de morfología fusiforme que está afectando la arteria carótida interna izquierda. En cuanto a la morfología sacular, estas van a presentar una forma de bolsa que va a tener como característica la presencia de un cuello distintivo y van a ser aproximadamente, van a representar al 95% de los aneurismas no rotos. Lo podemos observar en estas imágenes, las de resonancia magnética enfatizadas en secuencia T2 observamos enfatizadas, en secuencia T2 y también en adquisición coronal observamos la presencia de un aneurisma en la terminación de la arteria basilar. Y también observamos otro aneurisma mucho más pequeño en la porción P1. Estas imágenes corresponden a una paciente femenina de 59 años de edad quien consultó inicialmente por cefalea, pero se empezó a estudiar porque tiene historia familiar positiva de aneurismas y efectivamente al realizarle los diferentes métodos de estudios se le halló pues la presencia de estos dos aneurismas. Acá observamos también en la imagen de angiografía por sustracción digital también el aneurisma pues en la basilar y el más pequeño en la porción P1. En cuanto a los aneurismas disecantes, que también se les llama pseudoaneurismas o saculares falsos, se van a dar cuando hay se van a presentar por la disección de la pared arterial. Se va a disecar debido a que hay un desgarro en la pared
lo que va a ocasionar la entrada de sangre a través de ese desgarro y va a causar un abombamiento en un lado de la arteria y también un estrechamiento arterial que va a ocasionar un signo como el signo de la perla y el hilo o una dilatación pues segmentaria fusiforme. Lo podemos observar en estas imágenes eh, de resonancia magnética enfatizados en secuencias T1 con administración de medios de contraste y en el cual observamos en tanto en la adquisición transversal como en la adquisición sagital la presencia de un aneurisma bilobulado a nivel de la porción A3 de la arteria cerebral anterior, que sería pericallosa. Con respecto al tamaño de los aneurismas, los podemos clasificar como aneurismas muy pequeños, aquellos que sean menores de 3 milímetros de diámetro, aquellos pequeños que van a ser entre 3 y 6 milímetros, medianos que van de 7 a 12 milímetros, grandes que van a ser de 13 a 25 milímetros y los gigantes mayores de 25 milímetros. Con respecto a la etiología, pues básicamente, bueno, hablándoles de los infecciosos o micóticos, que también se les llama, se van a originar por una infección de una pared arterial normal o cuando hay un aneurisma preexistente. Son muchos los patógenos que pueden causar estos aneurismas infecciosos, sin embargo, los más comunes van a ser bacterianos y muy raramente se van a presentar dados por hongos. Van a representar entre 1.7 a 5.4 de todos los aneurismas intracraneales, realmente son raros y se van a asociar a endocarditis bacteriana subaguda, cuando los pacientes también presentan prótesis valvulares, aquellos pacientes inmunocomprometidos o en individuos que consumen drogas. En cuanto a los tumorales, se va a presentar más que todo, se han visto casos pues en enfermedad tumoral embolizante como lo son el mixoma auricular o en lesiones tumorales cerebrales que infiltran la pared arterial y por ende dan lugar a la formación de aneurismas. Acá observamos, por ejemplo, en un paciente una ruptura de aneurisma en un paciente con una endocarditis bacteriana. Y en estas imágenes de tomografía transaxial observamos la presencia de hemorragia subaracnoidea secundaria a la ruptura de un aneurisma, que observamos muy bien en la angiografía por sustracción digital. Con respecto a la localización, hay diversas literaturas en las cuales encontramos ciertas variaciones pequeñas. Sin embargo, y guiándome por la literatura que aquí les referencio, al igual que en el overview de Clinical Key, podemos observar ay, se me... Bien, se me corre. Bueno, podemos observar que hay una mayor prevalencia de aneurismas localizados en la arteria comunicante anterior entre un 30 a 35%.
van a estar en un porcentaje muy similar a la arteria comunicante posterior, que podemos encontrarlo desde un 25 a un 30-35% también, seguido de la bifurcación de la arteria cerebral media con un 20%, y luego en la bifurcación de la arteria carótida interna con un 7.5%, y ya pues en últimas encontramos la basilar, que va a tener una prevalencia de un 5 a 7%, asimismo la arteria pericallosa entre un 4%, y la arteria cerebral postero inferior con un 3%. Con respecto al cuadro clínico, el cuadro clínico, la presentación clínica va a depender obviamente del estatus del aneurisma, si está o no está roto. Con respecto a los aneurismas rotos, estos por lo general van a ser asintomáticos. Los aneurismas no rotos, menores de 7 milímetros de diámetro, que si bien se van a detectar con cierta frecuencia generalmente, va a ser poco probable que causen síntomas. Y se pueden encontrar incidentalmente, como ya les había comentado previamente, ya sea también porque haya una hemorragia de otro aneurisma intracraneal. De hecho, a veces tendemos a confundirnos porque hay más de un aneurisma, y a veces pues no se busca por completo y se cree que el aneurisma pues que estamos viendo ha sido la causa del sangrado. Vamos a ver que no, que ha podido ser otro que en ese momento no está siendo visible por muchas causas. También cuando se le estudia una cefalea, una ACV o un ataque isquémico transitorio. En cuanto a la sintomatología más común que se puede presentar en un aneurisma no roto, puede ser cefalea, ciertos déficits neurológicos focales, como los cambios visuales, diplopía o defectos del campo visual, y también en ciertas ocasiones convulsiones. En cuanto al examen clínico, los datos que vamos a encontrar en estos pacientes, pues inicialmente o generalmente, pues no van a haber datos físicos anormales, pero cuando hay alteraciones por efecto de volumen, podemos encontrar parálisis de pares craneales, más que todo del tercer par craneal, o midriasis unilateral, así como signos cerebelosos, síncopes y otros hallazgos neurológicos focales como el accidente cerebrovascular. Otros, los hallazgos pues, neurológicos sin la ruptura, pues se pueden encontrar en aproximadamente un 11% de los pacientes con estos aneurismas. Ahora bien, con respecto al aneurisma roto, pues los pacientes van a presentar síntomas muy repentinos y graves, van a ocurrir entre minutos y horas. Ellos van a referir una cefalea intensa y severa como el peor dolor de cabeza de toda su vida. El 80% de los pacientes con estas hemorragias subaracnoideas se van a presentar de esta manera, y pueden presentar una cefalea en trueno, que va a ser una cefalea extremadamente repentina y que inmediatamente va a causar una máxima intensidad. Asimismo, en un 20% de los casos, esta cefalea va a ser precedida por una cefalea llamada como cefalea centinela, que va a ser causada básicamente por la fuga de un aneurisma. Cuando hay un aneurisma roto, pero inicialmente hay una fuga antes que se produzca una ruptura franca, y por lo general se va a presentar entre 2 a 8 semanas previos a la hemorragia subaracnoidea. Esta cefalea pues se puede acompañar por ciertos signos y síntomas en los cuales vamos a incluir las náuseas y vómitos en un 77%, el pérdida del estado de conciencia en un 53%, y pueden progresar a coma.
Igualmente podemos encontrar rigidez del cuello en un 35%, diplopía o pérdida de la visión y fotofobias. Al examen clínico vamos a observar uno o más de los siguientes datos. Alteración del estado de conciencia, llegando hasta la pérdida de la conciencia. Hallazgos neurológicos focales como parálisis de los pares craneales o midriasis unilateral, signos cerebelosos, síncope. Las convulsiones también pueden ocurrir en un 20% de los pacientes, principalmente dentro de las primeras 24 horas, y se asocian más comúnmente con hemorragia intracerebral, hipertensión y aneurismas de la arteria comunicante media y anterior. Asimismo vamos a encontrar miosis y rigidez de nuca. En cuanto a la alteración del estado de conciencia, pues hay la evaluación de este estado de conciencia se va a dar por scores de severidad que están estandarizados. Inicialmente, pues el ICH score va a tener ciertos componentes como la escala de Glasgow a la presentación, el volumen de la hemorragia intracerebral. Por eso es importante que nosotros como radiólogos calculemos muy bien el volumen de la manera como está indicado que hay que calcularse. Asimismo, la presencia o no de hemorragia intraventricular, si el origen de esta hemorragia es infra o supratentorial, y la edad de presentación. Con respecto a la escala del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, pues tiene también 11 parámetros a evaluar para sacarle una puntuación. Y la escala de Honan Health, que bien sabemos que sirve para valorar las manifestaciones clínicas iniciales y también la mortalidad perioperatoria de estos pacientes. Ahora, con respecto a los métodos de imagen que están estandarizados para, para el abordaje, tanto diagnóstico como ayuda en la terapéutica de estos pacientes, em, aquí les pongo inicialmente como eh, una manera muy resumida del abordaje imagenológico de estos pacientes. Cuando hay bueno, de acuerdo también a las guías de la American Heart Association y a la American Stroke Association, es, digamos, el abordaje que ellos recomiendan estandarizar. Entonces, una vez haya un alto nivel de sospecha de hemorragia subaracnoidea en pacientes que presenten la sintomatología, pues que ya les comenté, se les va a realizar en primera instancia una tomografía de cráneo simple. En caso que esta no sea concluyente por diferentes motivos, debe ser seguida por una punción lumbar. Sin embargo, es algo controvertido, digamos, en cuanto a los clínicos, la realización de esta punción lumbar, más que todo también como para realizarla de primera instancia. Entonces, cuando estas imágenes iniciales no son diagnósticas, o no son concluyentes, pues se considera realizar angiotomografía y si se detecta el aneurisma va a ayudar a orientar también al tipo de reparación. Igualmente la imagen por resonancia magnética, que se puede hacer la angiotomografía o angioresonancia magnética como estudios en segunda instancia. Si estas no son concluyentes, se va a recomendar la realización de una angiografía por sustracción digital. Y en cuanto a la hemorragia subaracnoidea, cuando se utiliza también la imagen de resonancia magnética, más que todo en secuencias enfatizadas en FLAIR, en
DP y en difusión. Estas van a ser, pues nos van a ayudar mucho en el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea cuando la tomografía pues no ha sido concluyente o diagnóstica y se sigue sospechando clínicamente de una hemorragia subaracnoidea. También es importante que no se nos olvide pues que luego de una confirmación de la hemorragia subaracnoidea por una tomografía de cráneo simple o por punción lumbar, es necesario que se obtengan imágenes que nos ayuden a detectar y a caracterizar el aneurisma cerebral roto, que va a ser, digamos, de las causas principales, como ya les comenté previamente, para hemorragias subaracnoideas no traumáticas. Y allí pues también seguirían como en segunda instancia, ya sea los métodos de imagen, las angiografías no invasivas como la angiotomografía y la angiografía por resonancia magnética, o directamente también por la angiografía por sustracción digital. Ahora, empezando con respecto con la tomografía de cráneo simple, pues ya sabemos que es la modalidad de imagen inicial. Aquí vamos a observar, o mejor dicho, o sea, no puede que no observemos aneurismas que sean de muy pequeño tamaño, los menores a 3 milímetros, difícilmente los vamos a observar. Sin embargo, aquellos que tienen un mayor tamaño pueden aparecer como lesiones muy bien definidas, ligeramente hiperdensas con respecto al parénquima cerebral, y pueden tener calcificación mural o anular. Cuando hay una ruptura aguda de un aneurisma, bueno, se va a presentar como una hemorragia subaracnoidea aneurismático como el dato predominante. Y también se puede observar como un defecto de llenado bien definido, em, hipodenso, en medio de una acumulación subaracnoidea pues de sangre, que la vamos a ver hiperdensa. Y en un aneurisma que esté ya sea parcial o completamente trombosado, se va a ver de una forma característica como hiperdenso en respecto al parénquima cerebral adyacente. Acá podemos observar en estas imágenes de tomografía de cráneo simple en adquisiciones transaxiales de una paciente de 12 años de edad, femenino, que consulta por una cefalea intensa y una disminución en el estado de conciencia. Y se observa como dato positivo principal la presencia pues de la hemorragia subaracnoidea. Ahora bien, las imágenes angiográficas no invasivas como la angiotomografía y la angioresonancia van a ser alternativas. Sin embargo, tienen una sensibilidad mucho menor para detectar aneurismas pequeños, es decir, menores de 3 milímetros. Como ya les comenté, si el resultado inicial es negativo, ya sea porque del, el tamaño del aneurisma es pequeño, porque esté trombosado, porque hay vasoespasmo local o el estudio haya salido incompleto, se va a preferir pues hacerse este tipo de estudios, imágenes no invasivas angiográficas como la angiotomografía. Entonces, en cuanto a los aneurismas permeables, van a tener una captación intensa y homogénea de la luz aneurismática, y en los que estén trombosados se observa el realce solo en la luz residual. Aquellos que están trombosados en su totalidad obviamente no van a realzar. Sin embargo, hay lesiones que tienen una larga duración y pueden mostrar una captación anular debido a las lesiones inflamatorias reactivas. Esta modalidad de estudio de angiografía por tomografía se está utilizando cada vez más en vez de la arteriografía, precisamente por no ser invasivo, y también es un procedimiento pues muy frecuente como cribado en aquellos pacientes en los cuales se sospecha aneurisma y que tienen riesgos.
va a tener una sensibilidad bastante alta en aquellos aneurismas que son mayores a 3 milímetros de diámetro. Observamos en estas tres imágenes de angiografía por tomografía, precisamente en la misma paciente que les comenté previamente, de 12 años que presentó una hemorragia subaracnoidea no traumática, y observamos en la angiografía por tomografía o angiotomografía la presencia de un aneurisma sacular a nivel de la arteria cerebral media izquierda, y lo pudimos caracterizar pues bien por la angiotomografía. Acá en la reconstrucción volumétrica también observamos de una manera más gráfica la presencia de este aneurisma que ya les comenté. Con respecto a la angiografía por resonancia magnética, esta va a tener una sensibilidad muy similar a la angiotomografía. Sin embargo, dentro de sus ventajas, pues es que no va a requerir contraste intravenoso. Puede ser útil en aquellos pacientes en los cuales no se puede administrar medio de contraste, como en aquellos pacientes con disfunción renal o que presenten alergia al yodo. Vamos a observar en estos aneurismas en secuencias enfatizadas en T1 y T2, vacíos de señal en la mitad de los pacientes, y en la otra mitad vamos a observar una intensidad de señal heterogénea debido a un flujo lento o a la turbulencia de ese flujo, a los efectos de saturación y a la dispersión también. En cuanto a la secuencia FLAIR, se puede observar la hiperintensidad de las cisternas subaracnoideas cuando pues hay presencia de hemorragia, y cuando está trombosado, ya sea de manera parcial o total, vamos a observar un trombo laminado en diferentes intensidades de señal. También podemos observar habitualmente un artefacto que es el artefacto de Blooming en las secuencias de susceptibilidad magnética. Y en difusión, pues vamos a observar también zonas isquémicas que van a ser secundarias al vasoespasmo o a los trombos embolizados. Acá observamos tres imágenes en las cuales están las resonancias magnéticas enfatizadas en T1 y T2 en adquisición transversal, y la angioresonancia magnética en la cual observamos claramente la presencia de un aneurisma gigante en la arteria basilar. En cuanto a la angiografía por sustracción digital, va a ser el método gold estándar en cuanto a la evaluación de los aneurismas. Esta técnica pues nos va a ayudar a visualizar muy bien los vasos cerebrales y va a tener una gran capacidad para reconocer aneurismas pequeños, aneurismas menores de 3 milímetros de diámetro, que van a presentarse o van a representar un tercio de los aneurismas rotos aproximadamente. Si bien es, es menor, pero pues sí nos ayuda a detectarlas perfectamente. ¿Cuándo vamos a obtener la angiografía por sustracción digital? Cuando si inicialmente, por ejemplo, se realizó como estudio inicial una angiotomografía o una angioresonancia, pero y pues no fueron diagnósticas porque ya sea porque eran muy pequeños, en fin, se va a hacer una angiografía por sustracción digital. Y también si se ha hecho una angiografía por sustracción digital como método inicial, y además de eso en los métodos invasivos también fueron negativos, se considera repetirse la angiografía por sustracción digital entre 1 y 2 semanas posteriores al evento para diagnosticarse pues bien. Esta angiografía por sustracción digital pues va a estar indicada
para detectar los aneurismas en aquellos pacientes que han presentado una hemorragia subaracnoidea de manera aguda y también para planificar el tipo de tratamiento a darle en estos pacientes. Acá observamos dos imágenes de angiografía por sustracción digital en el cual observamos como dato positivo la presencia de un aneurisma gigante de la arteria carótida interna izquierda, que fue por donde se realizó el abordaje. Para finalizar, pues el tratamiento pues va a depender obviamente tanto del estatus del aneurisma como de ciertos factores que ya les voy a comentar. Con respecto a los aneurismas no rotos, se puede optar por un manejo conservador en aquellos pacientes que presenten aneurismas asintomáticos y que estos sean menores de 7 a 10 milímetros con un bajo riesgo de ruptura. Asimismo, se debe tener en cuenta para elegir el tratamiento la presencia o ausencia de síntomas relacionados con el aneurisma, la edad y ciertas condiciones subyacentes. Este manejo conservador va a consistir en monitorizar regularmente con imágenes estos aneurismas y ver pues si han estado creciendo o no, si modifican, etc. En cuanto al manejo quirúrgico de los pacientes con aneurismas no rotos, se va a optar en aquellos pacientes que si bien sean asintomáticos y tengan un tamaño menor de 7 a 10 milímetros, pero que tengan un mayor riesgo de ruptura. En aquellos aneurismas que han ido agrandando, aquellos pacientes con historia clínica de hemorragia subaracnoidea, aquellos pacientes también que tengan familiares con antecedentes de hemorragia subaracnoidea o de aneurismas no rotos, ya que van a aumentarle la probabilidad de ruptura. También cuando se presentan en edades más jóvenes y ciertos factores de riesgos que ya se les he comentado. Entonces, para tener en cuenta al momento de elegir la modalidad de tratamiento quirúrgico, se va a tener en cuenta la edad del paciente, la ubicación del aneurisma, el tamaño, la morfología de este aneurisma, el riesgo de ruptura, la presencia de síntomas y las comorbilidades médicas, para decidir si se le hace un tratamiento quirúrgico por craneotomía o endovascular, que básicamente van a ser los dos tratamientos definitivos ante un aneurisma roto, que ellos necesitan pues un tratamiento urgente. Entonces este tratamiento urgente y definitivo puede ser de manera quirúrgica, haciendo craneotomía por clipping o endovascular a través de la oclusión endovascular con coils principalmente. En cuanto al abordaje por clipping, pues básicamente se va a realizar una craneotomía y se va a colocar un clip en la base de ese aneurisma y pues obviamente va a requerir anestesia general y va a tener pues todas las complicaciones que se pueden presentar tanto por la anestesia general, tanto por el procedimiento en sí. Mientras que el tratamiento endovascular, si bien hay diferentes técnicas, el más utilizado o el del que más se habla es la utilización de coils o espirales, que los coils pues se van a utilizar para embolizar los aneurismas por vía endovascular. Serían como estos espirales, pues van a ser como unos alambres que se enrollan en ovillos, o sea, se liberan en el aneurismas y se va a enrollar de tal manera como un ovillo al liberarse. Si bien
la realización o el tratamiento endovascular por medio de coils es un tratamiento pues mucho más seguro durante el periodo perioperatorio en comparación con la técnica abierta, debido a la menor mortalidad, el tiempo de hospitalización y la disminución de los costos. No todos los aneurismas van a ser candidatos a COIS. Hay que tener en cuenta varios factores como el trayecto tortuoso del aneurisma o los contornos irregulares. Acá podemos observar en, en, en estas imágenes de angiografía por sustracción digital el manejo que se le dio al paciente, que ya les había comentado previamente, que presentaba un aneurisma en la terminación de la arteria basilar. Y también, bueno, acá lo podemos observar, un aneurisma en la terminación de la arteria basilar, y también otro más pequeñito en, eh, en P1, en la arteria comunicante, bueno, en el segmento P1 de la arteria comunicante posterior. Se le colocó coils la colocación en el aneurisma de la arteria basilar, y se obliteró por completo. Y mientras que en el más pequeñito se, eh, se, se digamos, se selló con un stent, como acá lo podemos observar. Y digamos que la preferencia entre el tratamiento quirúrgico versus endovascular, perdón, la preferencia del tratamiento endovascular por encima del tratamiento quirúrgico de la técnica abierta se dio principalmente a partir del estudio ISAT, que fue el Ensayo Internacional de Aneurismas Subaracnoideos, en el cual se estudiaron alrededor de 2.143 pacientes en centros de Europa y América del Norte. Se estudió por un tiempo prolongado y se pudo demostrar que tanto en la tasa de mortalidad tanto al año como a los 7 años que se siguieron, que se continuó haciéndole seguimiento a esos pacientes, fue mucho menor en la terapia endovascular. Por ende, de hecho, ni siquiera se había culminado el estudio, sino en un estudio, en resultados preliminares, decidieron detener y, y preferir pues la terapia endovascular sobre la quirúrgica, precisamente por la diferencia de mortalidad que se estaba presentando, así como el menor riesgo de complicaciones secundarias como la epilepsia posterior a terapia endovascular. Aunque si bien algo que sí se vio a los 7 años posteriores a la terapia endovascular fue el riesgo de resangrado en hemorragia y presencia de hemorragia subaracnoidea en comparación con aquellos pacientes manejados con técnica quirúrgica abierta. Sin embargo, pues se sigue teniendo eh, una, una predilección pues por el tratamiento endovascular que la técnica abierta. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Y espero que les sea de mucha ayuda esta revisión.